buena difusión y no va a generar caídas de presión, ¿sí? Entonces, de esta manera, pues, como se menciona justamente en esta parte de la diapositiva, lo conveniente es efectivamente tratar de que estos catalizadores pues tengan el menor tamaño posible. Como dijimos, la solución de usar sólidos en suspensión mejora la eficacia, disminuye el tiempo de residencia, que ya lo conocemos, de RTD, y además se lo puede utilizar cuando se tienen gases reactivos, especialmente cuando son altamente explosivos. Bien, o sea, si nosotros consideramos, estamos viendo que son las reacciones heterogéneas, en este caso estamos hablando justamente del contacto entre un sólido y un fluido, pudiendo ser un gas o un líquido. Por lo tanto, les llamamos un régimen de contacto gas-sólido, ¿sí? Pero todo lo que hablamos aquí para el gas también es aplicable para el líquido. Sin embargo, lo tomamos como modelo al gas, ¿ya? Bien, entonces, estos regímenes de contacto entre el gas y el sólido, que serían los reactores de lecho, pueden ser o pueden darse o pueden clasificarse en dos, que serían sin flujo de sólidos. Ya no estamos hablando del lecho empacado donde el sólido o el lecho como tal está completamente fijo, sino que tenemos en este caso que el sólido o el lecho puede estar movilizándose, es decir, existe un flujo de sólido a través del lecho, o también puede ser un flujo de sólido, sin flujo de sólido o con flujo de sólido. Cuando hablamos de reactores en donde no existe un flujo de sólido a través del lecho, tenemos que pueden ser el lecho fijo, que es el que habíamos mencionado el día de ayer, y otro que es muy parecido, pero con unas pequeñas diferencias, que se conoce como el lecho fluidizado por borboteo, ¿ya? Sin embargo, cuando tenemos que el catalizador se puede movilizar, existe un flujo de sólido a través del reactor. En este caso tenemos un reactor fluidizado, ya propiamente fluidizado, que sería fluidizado turbulento, fluidizado rápido, por transporte neumático o con flujo descendente. Alternativamente a estos dos tipos de reactores, que son con flujo o sin flujo de sólido en el reactor, tenemos otro tipo que es el reactor de impacto por choque. Aquí tenemos todos los modelos. Tenemos el reactor de lecho fijo, vemos que el sólido se encuentra completamente empaquetado, no existe movilización del sólido en el reactor. Luego tenemos el otro que habíamos dicho, el otro que también es sin flujo de sólido, a través del lecho. Tenemos este que es de borboteo, que como se puede evidenciar existe la formación de unas pequeñas burbujas, cada una de ellas con sus estelas, que ya veremos más adelante que es una estela, y que se van generando estas burbujas de gas a través del lecho, ¿sí? Entonces existe un pequeño levantamiento del lecho, pero no fluye completamente. Y por otra parte tenemos los que son con flujos del sólido a través del lecho. Tenemos el fluidizado turbulento, que lo representamos como TR, en donde ya vemos que el sólido se levanta y se generan ciertas canalizaciones o caminos a medida de que el fluido, el gas, va fluyendo a través del reactor. Tenemos el fluidizado rápido, SF, en donde vemos de que se genera un mayor desplazamiento, ya los sólidos alcanzan mayor altura en el reactor y vemos de que existe una menor compactación. Y finalmente tenemos el transporte neumático, en donde prácticamente ya no tenemos nada de lecho compactado, sino que todo se encuentra en movimiento, está completamente fluidizado, ¿sí? Hemos venido hablando justamente de fluidizado. ¿Qué definimos concretamente la fluidización? Chicos, pongan atención, veo que muchos están en la biblioteca y están bastante distraídos, ¿sí? Está bien que estén en grupo, les prometo que no les voy a tomar mucho tiempo y luego sí ya pueden trabajar en la práctica, ¿ya? Entonces, ¿qué es la fluidización? Es un proceso en el que se imparte a partículas sólidas granulares un estado semejante al de un fluido. Y esto debido a la ejecución de fuerzas externas, es decir, es como el proceso de convección, que teníamos convección natural y convección forzada. En este caso el gas lo estamos forzando a que se mueva y por lo tanto este gas levanta el sólido, que por ello debe tener un tamaño de partícula adecuado para que se pueda elevar, y se produce una combinación entre el gas y las partículas sólidas, generando lo que llamamos la fluidización. Entonces la fluidización se logra cuando tenemos una mezcla homogénea entre partículas y el fluido, y la técnica de fluidización generalmente ocurre de la mejor manera cuando las partículas sólidas tienen tamaños granulares que pueden ir entre 10 micras y 3 milímetros, ¿sí? Bien. Entonces aquí tenemos los regímenes de contacto, en donde podemos ver la variación que existe con respecto al aumento de la velocidad del desplazamiento del fluido, así como también la caída de presión.
Inicialmente, si consideramos los lechos empacados, que ya dijimos que puede ser el de lecho fijo o el de borboteo, vemos que las partículas sólidas ligeramente se movilizan a medida que va aumentando la velocidad. De izquierda a derecha vemos de que va aumentando la velocidad y con ello se va generando precisamente un aumento en el movimiento de las partículas sólidas. A medida que va aumentando la velocidad, las partículas sólidas se van elevando y vamos viendo de que cada vez existe una mayor caída de presión. En las diapositivas anteriores habíamos hablado a este de acá, que es el neumático, pero también tenemos un régimen adicional que es el de transporte de sólidos, en donde ya las partículas sólidas salen de la cabeza del reactor. ¿Sí? Entonces ya en este momento la fluidización supera una velocidad límite y las partículas son expulsadas del reactor. Si el fluido fluye hacia abajo a través de un lecho de partículas, tenemos de que el problema va a ocurrir en que las partículas tiendan a compactarse, ¿sí? Joana, por favor, deje de estar conversando. Desde hace un rato la veo que está bastante inquieta, ¿ya? Si el fluido, en cambio, fluye hacia arriba y va con demasiada velocidad, el problema que puede ocurrir es justamente esto, que las partículas sólidas se salgan del reactor. Por lo tanto, siempre es importante mantener un equilibrio y manejar una correcta disposición de fluido con respecto al sólido según las características del tamaño de partícula del sólido, y la velocidad con la que se inyecta el fluido, para de esta manera evitar tanto compactaciones como también la salida del catalizador del reactor. Un mayor incremento de la velocidad, como vamos viendo en esta diapositiva, tenemos que la expansión va a ir aumentando desde esta que es compacto, aumenta un poco la expansión y así la expansión se va aumentando hasta donde podemos ver justamente estas fuerzas de arrastre que hacen que las partículas salgan hacia el exterior. En este estado, cuando las partículas salen hacia el exterior, decimos que el fluido o que el comportamiento como tal está en un estado de fluidización incipiente, porque prácticamente las partículas sólidas pueden elevarse tal como lo hace el gas y pueden de esta manera salir del reactor. Entonces, lo habíamos visto en esta parte de aquí, los diferentes tipos de reactores, en este caso aquellos que el lecho no se moviliza, habíamos visto este reactor, este ya lo vimos el día de ayer, que es de lecho empacado, pero tenemos este de acá que es el de borboteo. En este se caracteriza fundamentalmente porque existe una generación de burbujas, como lo vimos en diapositivas anteriores. Van formando burbujas, hacen que el lecho se vaya levantando sin que se produzca demasiada fluidización. Entonces, estas burbujas, porque son importantes, porque permiten un mezclado rápido del sólido con la fase gaseosa, permiten un buen contacto de las partículas con el gas y además permiten o facilitan una mejor difusión o una homogeneidad en cuanto a la distribución de la temperatura. Recuerden que el día de ayer habíamos visto que una de las limitantes que tienen los reactores de lecho es precisamente la distribución radial y axial de la temperatura y de la concentración. En el estado en este caso de los reactores de lecho fluidizado, precisamente la formación de burbujas permite que exista una mayor homogeneidad en cuanto a la distribución de la temperatura y consecuentemente también una mejor distribución de los productos y del orden. Ahora, como decimos que las partículas tienen que elevarse, tienen que fluidizarse, las partículas han sido caracterizadas en 4 grupos fundamentales. Tenemos las partículas tipo A, que se las conoce como partículas aireables. En este caso tenemos que cuando tenemos este tipo de partículas, el lecho se expande, produce burbujas, estas burbujas se rompen, se unen unas con otras y permanecen con un diámetro más o menos de 10 centímetros. Los sólidos en este caso tenemos que se mezclan fuertemente. Tenemos las partículas B, que se las conoce como partículas tipo arena. En este caso tenemos que las burbujas alcanzan un tamaño más grande que las de tipo A. La parte interior de los lechos ayudan a mantener el tamaño de la burbuja que sea un poco más pequeño, ¿sí? Luego tenemos las burbujas de tipo C. Joana, por favor, insisto, el hecho de que se tape la cara no significa que no me dé cuenta que están allí riéndose, ¿sí? Por favor, si tienen algo más importante que hacer, háganlo, ¿de acuerdo? Luego ustedes estudian por su cuenta, les voy a pasar luego las diapositivas y ustedes las pueden revisar. No es obligatorio que estén aquí, prefiero que estén las personas que realmente se lo toman en serio y que se mantienen serios durante la clase. Si tienen otras cosas más importantes que hacer, están ocupados o tienen que estarse contando chistes o chismes en este momento, tienen permiso de abandonar la sala Zoom, ¿sí? Por favor, no me gusta tenerlos obligados aquí, asistan los que voluntariamente quieren asistir, ¿de acuerdo? Pero voluntariamente aquellos que realmente quieran poner atención.
sino también me distrae el verlos por las cámaras, justamente que están haciendo todo menos poniendo atención. ¿De acuerdo? Bien, continuando con las partículas de tipo C, que son las partículas de tipo cohesivas, esas son ya mucho más grandes, son más difíciles de fluidizar. En este caso, las partículas tienden a amontonarse y se produce la canalización de los gases. Y por último tenemos las partículas D, que son formadores de lechos fuente. En este caso, las burbujas alcanzan un tamaño grande, la partícula interior de los lechos ayuda a mantener las burbujas, las burbujas se vuelven muy grandes, me confundí con la tipo B. Las burbujas se vuelven muy grandes, baja la fracción de vacíos y fácilmente se forman lechos fuente, ¿ya? Esta es la caracterización de los tipos de partículas de acuerdo con Geldan. Y les he dejado algunas características adicionales de cada una de las partículas para que por favor las puedan revisar, ¿de acuerdo? Igualmente están en este cuadro, no es para que lo estudien, el cuadro no, simplemente es para que lo tomen en cuenta un poco las características que tienen cada una de las partículas, de tal manera que puedan razonar correctamente el momento de que se les tome el examen con respecto al efecto que tiene el tamaño y la forma, y por supuesto cada uno de los tipos de las partículas en la fluidización como tal. Entonces, cuando hablamos del régimen gas sólido, ya hemos dicho que podemos tener diferentes tipos de partículas y además hemos visto que dependiendo de cómo se levanta el lecho, tenemos diferentes tipos de lechos fluidizados. Y al tener diferentes tipos de lechos fluidizados, además pudimos darnos cuenta en las gráficas anteriores de que el lecho tiende a ocupar mayor o menor proporción del reactor como tal. De tal manera que en esta gráfica podemos observar la distribución del sólido que está fluidizado con respecto a la disposición de forma horizontal y vertical en el reactor. Cuando nos encontramos en un lecho por borboteo, la mayor cantidad de partículas consideren que todo el área bajo la curva son las partículas, y esto nos indica de que precisamente la mayor parte de partículas se encuentran ubicadas o distribuidas de forma horizontal sin ocupar demasiada altura en el reactor. Si pasamos al hecho, en este caso, de fluidización turbulenta, vemos de que las partículas ya ocupan menos espacio horizontal y ocupan más espacio vertical porque ya están un poco más elevadas. Lo mismo si seguimos avanzando en la fluidización rápida, que era el FF, vemos que las partículas cada vez están ocupando menos ancho, pero mayor altitud. Y por último, en el transporte neumático, que ya es el caso extremo, el caso último, tenemos que las partículas prácticamente están distribuidas en toda la altura y el ancho de distribución cada vez es menor, ¿sí? O ya en este caso es el límite menor. Existe un gráfico precisamente que en función del tamaño de partícula y de la velocidad con la que se está moviendo, podemos determinar en qué régimen, en qué tipo de lecho nos encontramos. Así, si consideramos en el eje X el diámetro de partícula y consideramos en el eje Y la velocidad adimensional, en este caso, la velocidad de movimiento de esas partículas, podemos ver precisamente ubicar a las partículas, ya sea por el tamaño, por la categoría de las partículas, pero a su vez para ver el tipo de régimen en el que se encuentran, si son lechos fluidizados por borboteo, si es que es una fluidización rápida, si es que es neumática, si es que son lecho fuente, etc. Entonces, un poco para definir, aunque no vamos a ver la parte matemática, pero es importante conocer la nomenclatura. Cuando hablamos de U sería la velocidad adimensional, de T sub P es el diámetro de partícula, U sub T es la velocidad terminal, es decir, es una velocidad máxima o límite a la que pueden llegar las partículas una vez que han empezado a fluidizarse, y la U sub MF nos indica la velocidad mínima de fluidización, es decir, la velocidad mínima a la que deben alcanzar las partículas para que entren en un estado de fluidización. Bien, entonces, para un determinado sistema, fluido, sólido en un reactor, a medida que vamos aumentando la velocidad del fluido, vemos que también existe una disminución de la carga, de la caída de presión, existe también, mejor dicho, un aumento de la caída de presión, pero cuando alcanzamos un estado de fluidización, que es en el caso de acá, que ya tendríamos una velocidad mínima de fluidización alcanzada, tenemos que la pérdida de la carga se mantiene constante a medida que va aumentando la velocidad. Sin embargo, el problema que ocurre es que las partículas tienden a salirse, en este caso, del reactor, ¿sí? Y bueno, por supuesto, aquí ya tenemos que las partículas se encuentran completamente fluidizadas. Entonces, podemos ver una vez más cómo va cambiando la distribución de los sólidos a medida que va aumentando la velocidad, y por supuesto, a medida que aumenta la velocidad, también va aumentando la caída de presión, ¿ya? Esas son todas las fases
tanto del lecho fijo, que tenemos el lecho empacado y el lecho por borboteo, y ya del lecho fluidizado, que sería fluidizado, empezamos con el neumático, fluidización rápida, tenemos todos estos de aquí que los pueden observar en la diapositiva. Entonces, una vez más, tenemos que a medida que vamos aumentando la velocidad hasta que llegamos a un estado de máxima velocidad, al límite de la velocidad se mantiene constante, luego de lo cual, pues evidentemente el fluido las partículas sólidas alcanzan un estado de completa fluidización, que sería ya en el transporte neumático. Y la caída de presión, pues lo que les había mencionado anteriormente, tiende a aumentar a medida que aumenta la velocidad. El régimen de contacto, pues lo que nos interesa conocer, por una parte, es el diámetro de partícula o el tamaño de partícula, porque de esto va a depender muchísimo el tipo de régimen en el que nos encontremos. Si bien recordamos precisamente de que para poder determinar los regímenes nos basábamos un poco en el diámetro o en el tamaño de la partícula, ¿sí? Entonces, para poder determinar el diámetro de partícula o el tamaño de partícula, debemos tomar en cuenta la velocidad, debemos tomar en cuenta además la densidad tanto del gas como la densidad del sólido para poder determinar efectivamente este parámetro. Igualmente tenemos la velocidad. Para la velocidad, pues consideramos la densidad del gas, consideramos la viscosidad, tenemos la densidad del gas, tenemos la gravedad, de tal manera que básicamente definimos a través del número de Reynolds estas características del sólido y del fluido para poder determinar el régimen en el que nos encontramos. Para determinado régimen podemos determinar el tamaño de partícula que necesitamos utilizar y pues nos sirve bien precisamente estas expresiones de aquí. Si queremos determinar la velocidad mínima de fluidización, es decir, a qué velocidad debemos enviar el gas para que se genere ya el lanzamiento del sólido y de esta manera se pueda producir la fluidización, igualmente tenemos esta expresión de aquí, de donde podemos despejar la velocidad mínima de fluidización, ¿sí? La velocidad terminal les había dicho que es una velocidad punto o una velocidad extrema, la que se llega donde se genera una caída de presión ya estable, y pues cuando ya la caída de presión, en lugar de ir aumentando, está estable porque ya se ha alcanzado el punto de fluidización máxima, es lo que llamamos una velocidad terminal, ¿sí? Es ya cuando hemos alcanzado la fluidización y por lo tanto la caída de presión pues ya se mantiene constante. ¿Y qué es la eutreación? Es un proceso que ocurre a determinadas velocidades en donde existe un arrastre aerodinámico sobre la partícula, lo que genera precisamente que las partículas puedan salirse del sistema. Jonara, por favor, el hecho de que apague la cámara no significa que no me dé cuenta que están en plena risotada. Realmente yo creo que vamos a quedar allí, ¿sí? Porque no lo están tomando en serio a la clase. Ustedes terminan de ver las diapositivas porque no voy a seguir perdiendo tiempo. Si ustedes lo van a tomar a chiste. De verdad les digo, chicos, o sea, realmente ustedes terminan de ver el resto de diapositivas, ¿de acuerdo? No les interesa la clase, pues ustedes mismos las terminan de ver. Muy bien, entonces, vamos a la parte de la práctica. Ustedes terminan, por favor, de revisar las diapositivas. Para la práctica del día de hoy, está considerado, teníamos la... Permítanme un momento, reviso, déjenme, encuentro rápidamente. Teníamos, era la práctica 10, si no me equivoco. Ya, análisis y simulación de reactores, muy bien. Ok, les voy a explicar rápidamente porque veo que tienen cosas más importantes que hacer. Entonces, les voy a explicar rápidamente y luego se quedan trabajando en sus grupos, ¿sí? Muy bien. En esta práctica que yo ya les he compartido, que está en el Canvas adicionalmente, tenemos que estar descrito el proceso como tal que ustedes tienen que hacer. Para ello, ustedes necesitan entrar, les he colocado estos links que nos indican justamente hacia los diferentes reactores que vamos a utilizar, porque cuando ustedes ingresan a la página global de este Reactor Lab, van a desplegárseles un montón de reactores y la idea es que trabajen básicamente con estos 4. Por eso les he dicho que la práctica la tienen que hacer de forma grupal. ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Tienen que seguir la metodología que les describo aquí. Les he planteado justamente varias actividades que van a hacer el momento que ustedes entren, porque básicamente como tal es una página, es un simulador de un reactor en el que no está especificado qué hacer como tal, ¿sí? Ustedes pueden simplemente incluir datos y ver el comportamiento, por lo que la actividad está dada justamente para cada uno de los reactores. Vamos a hacer, ahora que ya hemos visto todos los reactores, vamos a hacer una comparativa justamente del comportamiento de cada uno de ellos y cómo diferentes variables afectan la efectividad justamente de estos reactores. Entonces vamos a evaluar el reactor tipo batch, el reactor de tanque agitado, el reactor de flujo pistón y ese reactor de flujo pistón con intercambiador de calor que básicamente se asemeja a lo que sería, o el comportamiento ya van a ver cuando hagan el aplicativo, van a ver que semeja a uno de lecho empacado. Habíamos visto el día de ayer precisamente que los reactores de lecho empacado se asemejaban muchísimo a lo que son los reactores de flujo pistón. En cambio, los de lecho fluidizado se asemejaban a lo que son los tanques agitados. Por eso tenemos acá básicamente estos 4 reactores en los que van a trabajar. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No sé si me permite abrir justamente. ¿Pueden visualizar el aplicativo o siguen viendo el PDF? No se ve. El PDF. Supongo que sí ven la página de internet que les estoy compartiendo. No se ve. ¿No? Pues díganmelo, por eso les estoy preguntando. Denme un segundo. Ya, ahí sí, ¿ya? Entonces, este, por ejemplo, es del reactor de tipo batch, lo tienen justamente aquí. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Las actividades es ir modificando para ver cuál es el efecto de la temperatura en la eficiencia que tiene el reactor. Entonces, cuando ustedes van colocando justamente los parámetros aquí, ya les voy a indicar en la práctica qué parámetros son los que ustedes tienen que cambiar, pues simplemente le dan a correr, van teniendo justamente las líneas de reacción, la interpretación de ellos. Tenemos azul cuando está solamente reactivos, rojo cuando son productos, de tal manera que ustedes pueden ver si hubo conversión o no hubo conversión, qué pasa si sube la temperatura, qué pasa si baja la temperatura, qué nivel de reacción se puede llevar a cabo. Miren, tenemos ya una concentración, tenemos el eje de la concentración, vemos que existe menos, porque la concentración de A va disminuyendo, disminuye menos que como era con 300 grados, lo cual significa que existe menos conversión. Entonces, esos datos ustedes tienen que irlos, y aquí se va justamente graficando, ustedes tienen que irlos trabajando en esta plataforma, ¿sí? Entonces, para ello se ha planteado precisamente, tenemos en reactor tipo batch, actividad número 1, determinar la influencia del tiempo de reacción en la conversión para una reacción de primer orden manteniendo constantes otros parámetros. Significa que ustedes en la página van a tener que ir cambiando simplemente el tiempo. Déjenme ver dónde era el tiempo. Aquí, el tiempo de reacción. Cambian el tiempo de reacción, al menos, déjenme ver cuántas veces les había planteado. Tres cambios por cada actividad. Pueden colocar 3 tiempos diferentes, manteniendo lo demás constante, y dicen justamente cuál razonan y concluyen cuál es el efecto de cambiar el tiempo manteniendo todo lo demás constante. Van a la siguiente actividad, que dice analizar cómo varía la conversión al modificar la concentración inicial del reactivo. De la misma manera, si es que cambian ustedes la conversión, el porcentaje de conversión, enter, este no me da. Bueno, es que hay en algunos que sí permite, aquí solo me permite cambiar solamente temperatura, la concentración, déjenme ver un momento. Esta no habría cómo hacerla, el 2, porque no hay cómo cambiar la conversión. Sí podemos cambiar el tiempo, la temperatura. En lugar de la conversión, la concentración, por favor. En lugar de la conversión, la concentración. ¿Sí? Aquí me equivoqué al digitar. En lugar de la conversión es la concentración. Y finalmente comparan los resultados obtenidos para reacciones de primero y segundo orden, porque ustedes en el aplicativo también pueden modificar, entrar en el orden de la reacción. Entonces, primero serían 3 por 2, 6. Aquí tienen que hacer 6 ensayos, ¿sí? Porque tienen que modificar 3 variables por 3 intentos, que sería 3 por 3, 9, perdón, y con 2 órdenes de reacción, 9 por 2, 18. Serían 18 ensayos en este reactor de aquí. No les va a llevar mucho tiempo, simplemente es poner los datos, sacar las gráficas
Y lo que sí, al final, creo que esto en media hora tienen hecho, lo que sí les va a tomar el resto del tiempo es simplemente el resto de las 3 horas hasta las 6 de la tarde es hacer la discusión correspondiente. ¿De acuerdo? Y a las 6 de la tarde va a estar abierto un link en donde tienen que enviarme la discusión, porque no es de que les dejo para que ya se vayan a hacer cualquier otra cosa, sino que como están reunidos, pues se ponen a trabajar y a las 6 de la tarde se vence el plazo para que me entreguen la discusión, ¿sí? Solamente esto, no necesito que me entreguen la práctica, solamente la discusión, es decir, la actividad 4 de cada uno de los diferentes reactores. Igualmente tenemos para el otro reactor cómo afecta el caudal, cómo afecta el volumen y la conversión, el impacto de la temperatura, en donde haya la conversión, recuerden, déjenme ver en el siguiente si sé cómo cambiar la conversión. Para el siguiente reactor tenemos igual la temperatura, tenemos la concentración, el volumen, el flujo de entrada. Conversión no, todo lo que diga conversión no lo hacemos. Al menos son 3 variables, mínimo 3 variables que tienen que modificar por cada reactor. ¿De acuerdo? Entonces puede ser la temperatura, puede ser la concentración de la reacción, puede ser en este caso el flujo. ¿Sí? Van a ver cómo afecta al volumen, es parte del diseño, justamente en los reactores continuos, lo que nos interesa optimizar es en este caso el volumen, a diferencia del tiempo, y pues van a ir haciendo la respectiva comparación. Entonces, en todos los reactores tienen que modificar 3 variables, ¿sí? Modifican 3 variables con 3 valores diferentes y lo prueban tanto para orden 1 y orden 2. ¿Está claro? Y hasta las 6 pues tienen la discusión que tienen que enviar. Entonces aquí está para cada uno de los reactores, ¿ya? Entonces aquí está, si les dice en alguna de ellas conversión, no le hagan caso a la conversión porque vemos que la conversión no la podemos modificar, ¿sí? Entonces son 3 variables que pueden modificar por cada reactor y tienen que hacerlo para 2 órdenes de reacción, ¿ya? Y eso es todo. Entonces, desde este momento, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Debemos en resultados apuntar captura de cada variación o cómo hacemos? Perdón, ¿me repites otra vez la pregunta? Que si en resultados debemos apuntar captura de cada variación que tomemos o que ponemos. Claro que sí. Sí, tienen que ir poniendo justamente la captura. Por ejemplo, variaron la temperatura, ¿cuál es el resultado que les dio? Variaron otra cosa con las 3 figuras, 2. Por eso más o menos les va a salir, esto me lo entregan de forma digital porque tienen que ir haciendo captura de cada variación. Y por supuesto, para cada reactor, la discusión. Es una discusión por todo el reactor, por cada reactor. Entonces, en la discusión del reactor de tipo batch van a poner cómo les afectó la temperatura, cómo les afectó, es decir, para cada reactor, básicamente serían, en concreto, una discusión que abarque cómo afectó la primera variable, cómo afectó la segunda variable, cómo afectó la tercera variable, con respecto a los órdenes de reacción. ¿Sí? De tal manera que luego ustedes pueden decir, por ejemplo, cuando el orden de la reacción fue 1, se pudo evidenciar de que la temperatura no afecta. O cuando el orden de la reacción es 2, se pudo evidenciar de que la temperatura afecta menos que como afectó a la temperatura 1. ¿Ya? Bien. Por favor, yo sé que muchos les encanta utilizar la tecnología y que a lo mejor están pensando ya en sacar los resultados y meterlos en chat GPT. No lo hagan, se los advierto. No lo hagan porque les pongo 0 en la práctica. ¿Sí? Necesito que esté hecho por ustedes mismos, con sus propias palabras. Yo lo puedo pasar por el compilatio que registra justamente el puntaje. Si lo pasan por inteligencia artificial, automáticamente tienen 0. ¿De acuerdo? Ok. Listo, chicos, eso es todo. Así que por favor, a trabajar. Si no hay más preguntas, a trabajar. Es necesario de que se mantengan